Hace un par de meses les compartí un tema que se llamó ¿Cómo las decepciones? ¿Cómo enfrentar las decepciones? Hoy vamos a agregar otro mensaje para tocar la pregunta de cómo enfrentar el hubiera. ¿Cómo enfrentar el hubiera? Posiblemente vamos a convertir esto en una miniserie, como les llama el hermano Tomás, porque ya llevamos cómo enfrentar las dudas, cómo enfrentar las decepciones, y hoy vamos con un tercero en la serie que es cómo enfrentar el hubiera, que probablemente va a durar más de un mensaje. En el mensaje anterior vimos que la decepción es algo que todos vamos a tener que enfrentar en esta vida. Todos vamos a tener que lidiar con decepción causada por otras personas en nuestras vidas. Y esta decepción que vamos a enfrentar viene de las expectativas que tenemos de que otros serán más amorosos, más santos, más leales o más generosos de lo que en realidad son. Todos creemos que otras personas en nuestras vidas van a ser mejores de lo que realmente son. Esperamos que van a cumplir con estándares más altos de los que en realidad cumplen. Y el resultado es que nos terminamos decepcionando. Vimos la respuesta bíblica a ese problema en el mensaje anterior. Si se lo perdieron, está colgado en el canal de YouTube, ahí lo pueden consultar. Y lo que vamos a ver hoy es cómo enfrentar el problema del hubiera. Todos batallamos con el hubiera, todos. Todos batallamos con el remordimiento por decisiones del pasado. Hubiera hecho esto y mi vida sería muy diferente. Hubiera evitado aquello y mi vida sería mucho mejor de lo que es hoy. Y todos tenemos una lista de estos hubieras en nuestras vidas. ¿Qué consejos bíblicos podemos darles a las personas que batallan con esto? Ese es nuestro tema. Nuestro texto inicial para el día de hoy lo vamos a tomar de la primera parte del famoso versículo 15 del Salmo 31. Este pasaje es muy famoso, muy usado. Solo la primera parte, Salmo 31, 15. En tus manos están mis tiempos. Vamos a orar para pedir la ayuda del Señor y lanzarnos a ver este asunto. Padre, estamos reunidos aquí en torno a tu palabra, deseando, Padre, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Este es un tema que nos toca a todos, Padre, tú lo sabes, tú sabes cuántas veces hemos pensado en el pasado y hemos deseado haber hecho cosas de manera diferente, tomado decisiones diferentes en cosas pequeñas y en cosas grandes, sobre todo en cosas grandes que cambiaron nuestras vidas y marcaron un rumbo diferente para el resto de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver cómo las respuestas están en tu palabra, como siempre, Padre. Padre, creemos y debemos de creer más y debemos de tener más fe en la realidad de que tú tienes todas las respuestas que necesitamos como creyentes. Todo lo que enfrentamos lo podemos enfrentar con tu gracia, con tu palabra en mano. Ayúdanos, Padre, a ser más diligentes, a esmerarnos más en aplicarnos la verdad de tu palabra en lugar de buscar sabiduría humana y confiar en ideas preconcebidas, en necedades que nos ven del mundo todos los días. En tu palabra están todas las respuestas. Te pedimos, Señor, que seas con los oyentes,
que seas tú el que aplique tu verdad a cada corazón. Te pedimos, Señor, que obres en este pobre predicador y confiamos solo en ti para hacer la obra que necesitamos cada uno de nosotros el día de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas personas, incluso muchos creyentes, viven desanimados y hasta en una especie de depresión espiritual porque están lidiando todos los días con el hubiera. Se meten en problemas durante meses o años de sus vidas, luchando con la idea de que hubiera tomado decisiones diferentes años atrás o hubieran evitado errores años atrás y ahora sus vidas serían diferentes y mejores de lo que son. Estas personas están atoradas en el pasado. Se la pasan pensando, hice lo que no debía hacer, o no hice lo que sí debía hacer. Hice lo que no debía hacer o no hice lo que sí debía hacer y ahora no hay forma de regresar. No hay una máquina del tiempo, no puedo regresar y cambiar las cosas. Ahora no hay forma de corregir ni remediar las consecuencias. Para algunas personas, este remordimiento sobre el pasado se concentra principalmente en cosas que no hicieron. Les atormentan oportunidades que dejaron pasar por temor, por indecisión o por simple negligencia. Son cosas que les encantaría poder cambiar, pero como diríamos coloquialmente, se les fue el tren. Ya no hay arreglo, ya no hay nada que hacer. Para otras personas, esta lucha con el hubiera se concentra principalmente en cosas que sí hicieron. Decisiones impulsivas, decisiones poco sabias y mal guiadas que les han traído consecuencias tanto a ellos mismos como a sus seres queridos por años. Entonces aquí al inicio vamos a ir aterrizándolo un poco más y lo que voy a hacer es pasar por una lista de ejemplos. Y les advierto que algunos de estos ejemplos son bastante directos, bastante duros. Vamos a pasar por una lista de las causas de remordimiento más comunes, o algunas por lo menos. No es una lista exhaustiva, hay muchas causas que no vamos a poder mencionar, y tampoco está la lista ordenada con ningún criterio, ¿no? Simplemente son algunas de las causas del remordimiento que yo creo que están entre las más comunes. Así que en primer lugar, está el fracasar en obtener una mejor educación. Fracasar en obtener una mejor educación. Tal vez te quedaste en la secundaria o la prepa, o ni siquiera en la primaria, como el ejemplo que vimos hace rato en la hora de oración. Tal vez te quedaste en la secundaria, en la prepa, o a la mitad de la licenciatura que empezaste. No importa el nivel, pero hoy te queda claro que tenías más que suficiente inteligencia para alcanzar ese siguiente nivel de preparación educativa. Solo te faltó disciplina, solo te faltó compromiso, te faltó sacrificar en el presente para cosechar en el futuro. Y ahora, por más que quisieras retomarlo, por más que quisieras acabar lo que empezaste, te falta tiempo o te falta dinero para poderlo hacer. ¿Le hubieras hecho caso a tus papás cuando te animaban a priorizar tu educación? ¿Le hubieras hecho caso a ese maestro que vio tus talentos y te animaba a seguir y continuar? Pero ya es muy tarde. Tu oportunidad se acabó. Hubieras hecho caso de Eclesiastés 9:10. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño. Porque en la tumba a donde vas no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Uno de mis versículos favoritos y uno que necesitamos recordar seguido, hermanos. El segundo hubiera en la lista es errar al escoger tu carrera profesional.
fracasar en encontrar una ocupación laboral que correspondiera con los dones y talentos que Dios te dio y que asegurara, al menos en tu responsabilidad humana, estabilidad económica para ti y para los tuyos. Cuando eras joven, falta de sabiduría, ideas románticas y hacer caso de lo que el mundo te vendió acerca de buscar tu pasión y seguir tu corazón, te llevó a malas decisiones. No buscaste guía divina y tampoco escuchaste consejo de personas más experimentadas, más sabias al escoger tu camino laboral. Pensabas que tenías tiempo para experimentar, que no pasaba nada si explorabas, si experimentabas, tenías tiempo para navegar de trabajo en trabajo. Lo único que realmente te importaba en un inicio es que pagaran en la quincena. Que cuando llegara el 15 o cuando fuera la fecha acordada, que sí te pagaran. Lo único que te importaba era empezar a ganar un dinerito, a fin que no tenías muchas obligaciones. Pero ahora estás atrapado en una situación laboral sin oportunidades de crecimiento y con grandes responsabilidades en casa. No puedes volver a empezar. Hubieras hecho caso del consejo de tus padres. Hubieras seguido las recomendaciones de tus tíos y tus abuelos que con sabiduría intentaron encaminarte. Hubieras hecho caso de Proverbios 11:4. En los muchos consejeros está la victoria. En tercer lugar está el remordimiento por no haberte casado. Me hubiera casado. El remordimiento por no haberte casado. ¿Siempre quisiste casarte? ¿Siempre tuviste la intención de casarte? Pero o tus estándares fueron demasiado exigentes o tu falta de humildad obstaculizó que potenciales parejas te consideraran como una opción real. Para ti una pareja buena no era suficiente. ¿Cómo ibas a conformarte? ¿Cómo ibas a quedarte con menos de lo que habías soñado? ¿O con menos de lo que te decía el mundo que debías buscar? Así que pasaste años buscando a don perfecto o a doña perfecta. Querías a la más guapa, la más atractiva, o querías al más exitoso, el más romántico. Querías a alguien perfecto, a alguien perfecta. Querías a alguien que no existe. Nunca pensaste que si tal persona existiera, tú tampoco llenarías sus expectativas. Nunca pensaste que si te encontraras con esa persona de tus sueños, tú no serías el candidato que buscaba. Y así pasaste los años. Hasta que a estas alturas hay pocos candidatos y poca probabilidad de encontrar a alguien. Te hubieras casado con esa joven o ese joven creyente que estaba interesado en ti, pero creíste que no estaba a tu altura. Hubieras hecho caso de Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia, vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Hubieras hecho caso de 1 de Samuel 16:7. No mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Cuando Samuel, ¿se acuerdan? Cuando Samuel andaba buscando al sucesor de Saúl. Porque Dios no ve como el hombre ve. O Dios no se fija en lo que el hombre se fija. Pues el hombre se fija en la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Tus prioridades eran más terrenales que espirituales. En cuarto lugar está el remordimiento por haberte casado con la persona equivocada. Y este cuarto punto se divide en dos caminos. El primer camino es haberte casado con alguien que te terminó fallando.
por su falta de temor de Dios te fue infiel o simplemente te abandonó. Tú estabas comprometido o comprometida y fuiste fiel, pero tu pareja te falló. Y ahora estás solo o sola, no por elección ni por fallas propias realmente, sino porque la otra persona resultó ser inconversa y destruyó tu matrimonio. Así que ahora estás lleno de remordimiento pensando, ¿me hubiera casado con alguien más? Hubiera hecho caso de 1 Corintios 7, cásate con quien quieras, con tal que sea en el Señor. Es el único requisito. Si te casas con un creyente, Dios va a obrar en tu vida, todo lo que pase al final va a estar en sus manos, Él te va a encaminar. Si los dos son creyentes, todo va a estar bien al final. Todo va a estar bien al final. Cásate con quien quieras, con tal que sea un creyente verdadero. El segundo camino en este punto es haberte casado con alguien que en uno o muchos sentidos, ahora que ya estás casado, consideras que no está a la altura de lo que pudieras haber encontrado si hubieras esperado más. Estás casado o estás casada, pero no estás satisfecho con tu matrimonio. Estás en la jaula, ¿no? Estás encerrado en la celda del amor, como le dice el hermano Tomás. Las llaves ya las derritieron, ya no existen. Estás encerrado, ya las tiraron. Pero ahora ves todos los defectos en tu pareja que no detectaste o ignoraste antes de casarte. Y crees que ese es el motivo de tu infelicidad e insatisfacción en la vida. ¿Crees que ese es tu problema? Estás casado con la persona equivocada. Tu pareja no es tan amorosa o tan dedicada o tan sacrificial o tan detallista como tú pensabas que sería. Tienen ustedes el blanco. El punto es que no tienes lo que soñaste que tendrías. Basaste tu definición de lo que buscas en tu pareja en el mundo, en Hollywood, en lugar de la palabra de Dios. Ahora, si fueras objetivo, para las personas que están en este caso, si fueras objetivo verías cómo Dios ha usado a tu pareja para incrementar tu paciencia, para moldearte de muchas maneras, de muchas formas. Verías cómo tu pareja ha sido un instrumento usado por Dios en tu vida en muchos sentidos. Sabes que Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios. Pero esa nunca fue la meta que tenías al casarte. Tú te casaste para ser feliz, no para que Dios usara tu matrimonio en tu vida para moldearte y cambiarte. ¿Qué es lo que Dios hace en todos los casos? En todos los casos de matrimonios de creyentes o incluso un creyente que termina casado con un inconverso, Dios está usando eso para moldearte, para cambiarte. Pero estas personas que están atrapados en el hubiera piensan que lo que tienen no es lo que querían y ahora viven frustrados. En quinto lugar, tenemos el fracaso en ser un buen mayordomo de los recursos económicos que Dios te dio. Sabemos que pasajes como el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, o Hebreos 13:5 que nos manda a tener contentamiento con lo que tenemos. Sabemos por pasajes como estos que Dios siempre les proveerá a los creyentes lo que necesitan. Dios nunca nos deja desamparados. Vean, nuestros problemas monetarios nunca tienen que ver con que Dios no nos dio suficiente, sino con que nosotros no administramos lo que nos dio correctamente. El problema nunca es que Dios no nos dio suficiente, el problema siempre es que nosotros no administramos lo que nos dio. Y es por eso que muchos tenemos remordimiento y pesar en torno a nuestra falta de mayordomía económica de lo que Dios nos dio. Dios te dio recursos, pero nunca ahorraste. O tal vez invertiste, pero invertiste mal en proyectos que fracasaron y perdiste mucho dinero. Y ahora estás en una espiral de deuda
o gastas todo lo que ganas, o no tienes una opción real para jubilarte. Por más que sueñas con haber tomado decisiones financieras diferentes hace 10, 20 o 30 años, soñar no cambia nada. Y ahora todo indica que tendrás que trabajar hasta que tengas 200 años. Ahora todo indica que tendrás que trabajar hasta tu partida de este mundo para hacer frente a tus gastos y tus necesidades. Piensas, hubiera sido más disciplinado, me hubiera negado algunos lujos innecesarios, hubiera comprado casa en lugar de rentar hace 20, 30 años, cuando prácticamente regalaban las propiedades. No saben cuántos videos he visto en YouTube de los de mi generación que se quejan de eso, ¿no? No, es que mis papás tienen su casa, pero sí, y hacen su análisis y todo, y demuestran cómo era súper fácil tener una casa hace 30 años o 40 años y cómo es prácticamente imposible hoy día, ¿no? Hubiera. Sexto remordimiento, sexto hubiera, es el no haber velado por el bienestar espiritual de tu familia y los tuyos. Siempre priorizaste como padre o madre las cosas terrenales, la educación terrenal de tus hijos, proveer para ellos una vida cómoda, que no les faltara nada en lo económico, que tuvieran oportunidades de carrera, que disfrutaran vacaciones y experiencias, pero las cosas espirituales nunca fueron tu prioridad. Encaminar a tu pareja y a tus hijos a Cristo fue poco importante o nada importante. Y ahora están lejos de Dios y la oportunidad que tenías se acabó. Ahora cambiarías en un segundo tantos sacrificios y esfuerzos terrenales por sacrificios y esfuerzos espirituales. Pero tu oportunidad se acabó. Les hubieras hablado la verdad de la palabra. Hubieras centrado tu familia en las cosas de Dios y la iglesia. Hubieras priorizado lo espiritual por encima de lo terrenal. Hubieras buscado primero el reino de Dios. Séptimo hubiera, es el no haber cuidado de tu salud y el cuerpo que Dios te dio para vivir en este mundo. Muchos problemas de salud, no todos, pero muchos, especialmente los que empiezan a llegar en los 30 y los 40 y los 50, son causados por dos cosas muy sencillas. No cuidar tu alimentación y falta de ejercicio. Aquí los doctores de la congregación me lo podrán corroborar, así de sencillo. Son cosas que todos sabemos, son cosas que todos entendemos. Si abuso de la comida, si soy negligente en mantener un nivel de actividad sano, va a decaer mi salud, o al menos va a decaer más rápido, porque todos estamos muriendo desde el momento en que entramos a este mundo. Desde el día que nacemos, todos estamos camino a la tumba, todos estamos muriendo desde que entramos a este mundo. Y vean, no estamos hablando de hacerte fisicoculturista y pasarla 3 horas en el gym, no. La palabra dice que ese tipo de cosas de poco aprovechan. Estamos hablando de cuidar del vaso terrenal que Dios te dio. Nunca tuviste la intención de ser negligente con tu salud. Incluso de joven te propusiste cuidar del vaso que Dios te dio para vivir en este mundo. Yo me acuerdo de joven, pensaba, no, yo nunca voy a permitir que se me pasen los kilos, ¿no? Yo nunca voy a hacer eso. No, pues ya llegas, avanzas un poquito y encuentras que no es así tan fácil como simplemente decirlo, como tú pensabas, ¿no? Pero nunca fue tu intención dejar que se deslizara tu salud, pero con el paso del tiempo fuiste más y más negligente. Fue más y más difícil. Poco a poco cuidabas menos de lo que comías y te acostumbraste a los kilitos de más, a sentirte mal. Más de una vez te propusiste comenzar a retomar el ejercicio, pero fue mucho más fácil ir al gym y firmar, ir al gym e inscribirte, que realmente ir.
o pagar la dieta del nutriólogo que realmente seguir la dieta del nutriólogo y poner realmente manos a la obra, ¿no? Lo has intentado muchas veces, pero nunca has logrado disciplinarte a largo plazo. Y claro, en tu juventud, tal vez hasta el inicio de tus 30 o para algunas personas que tienen bendiciones genéticas hasta el inicio de sus 40, pues esto no te impactaba tanto. Pero ahora estás empezando a tener problemas con hipertensión, con prediabetes o con alguna otra enfermedad crónica y sientes que la batalla ya se perdió, ya no hay nada que hacer. Sientes que no te queda más que tratar de controlar la situación con fármacos. Hubieras hecho caso de la recomendación de tu médico o tus seres queridos que te hacían algunos comentarios amorosos ahí en el camino. Hubieras sacrificado comodidades y evitado excesos para preservar el instrumento terrenal que Dios te dio, para extender tu oportunidad de servir a Dios en este mundo. Hubieras hecho caso de advertencias como la de Proverbios 25:16. Has hallado miel, come solo la que necesites. Has hallado miel, come solo la que necesites. Bien, hermanos, hemos dado estos ejemplos duros, estos ejemplos difíciles de escuchar. Cada uno de nosotros sabemos cuáles nos aplican. Faltaron muchos que no mencionamos. Todos sabemos cuáles son nuestros hubieras. Pero esta es la realidad de lo que hay en la vida de todos. Todos tenemos hubieras. Cosas que debimos hacer pero no hicimos y cosas que no debimos hacer pero sí hicimos. Estos hubieras afectan a algunos más que a otros. Estos hubieras solo son recuerdos incómodos para algunos, pensamientos que tratan de evitar, recuerdos que tratan de poner a lo más profundo de sus mentes y olvidarlos, pero para otros, estos hubieras son realidades tortuosas. Cosas que los llevan a la depresión y les impiden vivir como deberían vivir en el presente. Y algo que hay que entender es que estas cosas no son cosas que solo existen en creyentes débiles. Esto no pasa solo en creyentes débiles. Todos tenemos hubieras. David seguro se dijo 1000 veces, mejor hubiera ido al campo de batalla en lugar de quedarme en casa esa noche, cuando cayó en tentación y pecó con Betsabé en una tarde. El hubiera de David fue enorme. Trajo muerte, tragedia, humillación, casi destrucción total de su vida, si no fuera por la pura gracia de Dios. ¿Cuántas veces habrá pensado David, hubiera ido al campo de batalla con mis soldados? Yo creo que no fueron pocas. No fueron pocas. ¿Cuánto me hubiera ahorrado? Podríamos pensar también en el hubiera de José el soñador. ¿Cuántas veces habrá pensado José, no le hubiera contado mi sueño a mis hermanos? Hubiera cerrado la boca, me hubiera quedado callado. Si conocen la historia de José, recuerdan que tuvo un sueño que resultó ser profético. Dios le dio a conocer que él reinaría sobre sus hermanos e incluso sobre su papá. Pero eso, en lugar de guardárselo, se lo contó a todo mundo, a los 4 vientos. Oye, ¿qué creen? Todos ustedes van a estar aquí postrados ante mí. Todos van a estar debajo de mi autoridad. Probablemente había más de un poco de soberbia de por medio ahí, ¿no? Y contarles ese sueño a sus hermanos le trajo a José años en el exilio, pensando que nunca volvería a ver a su familia, años de esclavo en una tierra lejana y años de cárcel. Pero la gran lección que tenemos que entender como creyentes es la lección que entendió José muchos años después de pasar por todo esto. Nuestros hubieras son usados por Dios
y obran para nuestro bien si estamos en Cristo. Esto fue lo que entendió José en su reencuentro y reconciliación con sus hermanos años después. Vemos sus palabras, vamos todos vamos a Génesis 5:20. Génesis 5:20 para ver sus palabras. Dice, ustedes pensaron hacerme mal. Si leen la última parte de la historia de José, sus hermanos estaban atormentados. Todos esos años después su conciencia estaba cargada. Estaban atormentados por la decisión que tomaron de vender a José. Tenían un tremendo hubiera sus hermanos en sus corazones. Y sin duda José pensó que debió ser más humilde o más discreto con lo que hizo respecto de su sueño. Pero, ¿cuál fue el resultado? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de muchas personas, mucha gente. La versión actualizada dice, ustedes pensaron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esto es lo que Dios hace con nuestros hubieras, hermanos. Y vean, esta realidad de la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad ni nos da licencia para pecar. Nunca debemos decir, bueno, pues pequemos, ¿no? A fin de cuentas Dios lo va a encaminar para bien. Ese siempre es un error, siempre trae mucho dolor, siempre atenta contra nuestro crecimiento espiritual, es una ofensa contra nuestro Dios y Salvador. Pero lo que sí debemos aprender es que de una manera misteriosa, Dios aún en nuestros errores y nuestros hubieras, obra para nuestro bien. Ok. Ahora vamos a pasar a la parte del mensaje acerca de cómo enfrentar correctamente nuestros hubieras. Y estoy pensando que vamos a dedicarle a este asunto del hubiera 2 mensajes, porque debatí tratar de meter todo esto en uno solo y no iba a funcionar. Así que creo que vamos a regresar a esto dentro de 8 días si Dios permite. Pero lo primero que tenemos que decir es que no es pecado sentir remordimiento. No es pecado sentir tristeza o angustia por decisiones equivocadas del pasado. Si nuestros hubieras fueron pecados, no simples malas decisiones como no invertí acá o escogí una carrera diferente a la que pudiera haber escogido. Si nuestros hubieras son pecados, entonces debemos arrepentirnos. Si nuestros hubieras no son pecados, sino simplemente malas decisiones, debemos arrepentirnos y llevar esas cosas a Cristo. En esos casos no debemos simplemente sentirnos mal, debemos llevar esas cosas a Cristo y pedir su perdón. Pero cuando me siento mal porque me ofrecieron comprar una casa en 600,000 pesos hace 30 años y ahora ya la veo ahí en metros cúbicos y vale 5 millones, pues eso no es algo, eso no es un pecado, ¿no? Es simplemente una oportunidad que no tomé, porque estaba convencido de que no, ahorita no es momento de comprar, el mercado inmobiliario va para abajo. Me voy a esperar 2, 3 añitos y va a estar en 400,000. No, resulta que subió a 2 millones, ¿no? Cuando me siento mal por eso, cuando lucho con ese tipo de hubieras, no es pecado el remordimiento en sí. Pero vean, lo que es pecado es permitir que ese hubiera me lleve a la depresión o me lleve a una especie de miseria, en donde en vez de vivir con contentamiento, donde el Señor me tiene, estoy constantemente pensando en que hubiera cambiado esa decisión del pasado. Y como no la puedo cambiar, me convenzo de que hoy no puedo tener gozo en el Señor, en donde estoy. Hoy no puedo tener gozo en el Señor, ni vivir sirviéndole con gozo como debería. Eso es pecado, hermanos. Eso se tiene que mortificar.
Si me identifico como creyente, no puedo vivir mal en el presente justificándome en los hubieras del pasado. No puedo vivir sin gozo, no puedo vivir sin contentamiento, no puedo vivir una vida estéril porque me dominan los hubieras del pasado. Y vean, hasta el mundo entiende esto. Hasta los psicólogos y los coaches de vida y los influencers entienden que es un error sabotear el presente viviendo en el pasado. Claro, no lo entienden correctamente ni bíblicamente, pero sí entienden que es un error descarrilar el presente lamentando los hubieras del pasado. Vivir saboteado por un constante, ¿por qué no me preparé más? ¿Por qué escogí mal? ¿Por qué me casé? ¿Por qué no me casé? ¿Por qué cambié de trabajo? ¿Por qué invertí? ¿Por qué no invertí? Es necedad. Vivir atado a estos hubieras es pecado. Es algo que requiere confesión, arrepentimiento y una búsqueda del poder de Dios para vencer. Ahora, tal vez algunos tengan la duda de por qué es pecado vivir saboteado o dominado por el hubiera. Así que vamos a ver una lista inicial de razones por las cuales esto es pecaminoso. Número 1, vivir en el hubiera es una pérdida de tiempo. Rasgarte las vestiduras por lo que hiciste hace 20 años no va a cambiar lo que hiciste. Pasar tu tiempo deseando que hubieras hecho las cosas diferente es tiempo perdido. Número 2, vivir dominado por el hubiera muchas veces te va a llevar a repetir el mismo error en el presente. Te detiene de hacer lo correcto hoy. Hermanos, en vez de pasarla lamentándote porque no buscaste primero el reino de Dios en tu familia y no encaminaste a tus hijos a Cristo cuando los tenías en casa, deberías estar orando por ellos hoy. ¿Qué deberías estar haciendo? ¿Llorando porque no hiciste hace 20 años o deberías estar orando por ellos hoy, ahora? En vez de lamentarte porque priorizaste las cosas terrenales sobre las cosas espirituales hace años, deberías buscar hablarles a estas personas de Cristo hoy, a tus hijos y a otras personas en tu vida con los que tienes oportunidades. Tus seres queridos no necesitan que te lamentes por haber sido negligente hace 20 años. Necesitan que seas diligente hoy. Dejarte dominar por el hubiera te va a llevar a repetir los errores del pasado en el presente. Número 3, vivir en el remordimiento por el pasado te hace inútil en el presente. Te hace estéril espiritualmente en el presente. ¿Se puede vivir con gozo dominado y lamentándote interminablemente por las cosas que hubieras hecho? ¿Se puede ser útil en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia? ¿Se puede ser un buen testimonio en las esferas donde Dios te pone, dominado por el remordimiento? ¿Congelado, llorando, lamentándote por el remordimiento? La respuesta es que no. Y alguien tal vez me contestará, pero hermano, no hay nada que me exija ni me obligue a vivir con gozo. Yo tengo derecho a vivir deprimido. Yo tengo derecho a vivir triste, melancólico, pesimista. No, hermano. Si estás en Cristo no es así. Leemos en Colosenses 3:23. Todo lo que hagas. No dice algunas cosas, no dice cuando te levantes de buenas, no dice cuando esté bien el clima, no dice cuando te esté yendo bien en el trabajo, no dice cuando hoy no me acordé de los hubieras que me atormentan todos los días. Dice, todo lo que hagas, hazlo de buen ánimo. Es casi, o haz esto, o hazlo de buen ánimo, o mejor ni lo hagas. Todo lo que hagas, hazlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres.
Y unos versículos antes, el versículo 17, aquí mismo en Colosenses 3, dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estos versículos muchas veces los leemos a la ligera, hermanos, pero si al final de un día tomáramos este versículo, este mandamiento, hacer todo en el nombre de Cristo y hiciéramos un recuento de todo lo que hicimos en el día, podríamos decir, no, sí, todo el día vivía haciendo las cosas, todo en el nombre del Señor Jesús lo que hice. No, pues no. Lo pasamos por alto muy fácil. Y la pregunta, ¿puedes vivir esto dominado por el remordimiento y el hubiera? La respuesta es que no. Si tú estás luchando con el hubiera en tu vida, si tú por largos o cortos periodos de tu vida batallas con esto y permites que te suma en depresión y te convierta en un inútil para tu familia y tu trabajo y tu iglesia en el presente, necesitas buscar las respuestas que Dios tiene para ti en su palabra y enfrentar estas cosas. Necesitas mortificar este pecado. Leemos, vamos todos a Proverbios capítulo 16, versículo 9. Leemos en Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Dios ha predestinado tu vida, creyente. Sí, eres responsable por todo lo que haces, pero de una manera misteriosa, la voluntad de Dios para tu vida se sobrepone, incluso a tus errores, incluso a tus hubieras. Eso no te libra de tu responsabilidad por tus decisiones, pero en Cristo hay perdón y en Cristo puedes tener confianza de que Dios usa hasta tus errores para tu bien. No todas las cosas son buenas, tus pecados no dejan de ser pecados, pero Dios encamina todo para tu bien, según Romanos 8:28. De una manera misteriosa, que solo Dios puede entender. Yo no voy a pretender tratar de explicárselo, solo Dios puede entender esto. Nosotros en tantas ocasiones nos sentimos como unos niños, unos bebés de brazos ahí tratando de entender la mente de un genio, porque así es. Yo no voy a tratar de explicárselos de una manera misteriosa que solo Dios puede entender. Él se sobrepone aún a nuestros hubieras para obrar bien en nuestras vidas. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Jehová. Planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Jeremías 29:11. Pero hermano, yo no puedo entender eso. O hermano, yo no puedo creer eso. ¿Se te olvidó que todo esto de la vida cristiana es caminar por fe y no por vista? Tienes que caminar por fe, no por vista. No lo tienes que entender para que sea verdad. Estas personas que quieren todas las explicaciones, no, mucho de lo que hay aquí se trata de fe. Todo lo que hay aquí se trata de fe. No todo lo vas a poder entender, es la mente de Dios. Tú no eres Dios, tú no estás a su nivel. Todo es por fe. No lo tienes que entender para que sea verdad. No lo tienes que entender para creerlo. Hay muchas verdades bíblicas que escapan a nuestros pequeños cerebros, pero las creemos por fe. Creerle a Dios incondicionalmente. Eso es lo que debemos hacer. Creerle a Dios porque Él es Dios. Leemos en Efesios 1:11. Leemos en Efesios 1:11 que los creyentes hemos sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
Dios tiene un plan para cada creyente que tus hubieras y tus malas decisiones no pueden descarrilar. Por eso cantamos, Él me sostendrá, porque sabemos que si dependiera de nosotros ya hubiera sido un desastre hace cuánto. Tus hubieras y tus malas decisiones no pueden descarrilar el plan divino. Su plan para nosotros fue establecido con su omnipotencia. No puede ser cambiado ni arruinado. Lo que tenemos que entender es que aún nuestros errores son parte del plan, de alguna manera misteriosa. Dios contempló tus errores y tus hubieras en su plan. Y claro, lo tenemos que seguir diciendo. Eso no quita tu responsabilidad humana. Eso no te autoriza a pecar. Lo sabemos porque Dios nos lo dice directamente en Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Romanos 6, 1 a 2. Entonces, hermanos, todos hemos vivido el dolor que nuestros pecados y nuestros hubieras traen. Pero Dios no nos autoriza el vivir dominados ni paralizados por ese dolor. Porque nos manda a creer y confiar que su plan eterno se sobrepone a nuestros errores y nuestros hubieras. ¿Cómo hace eso Dios? No sé. Pero lo creo porque lo veo en su palabra. Lo creo incondicionalmente por fe. Lo que nos toca a nosotros es someternos a esta voluntad revelada de Dios. Aun cuando haya verdades en ella que no comprendemos del todo. Aun cuando algunas cosas sean un misterio. Nuestro llamado es a someternos. Leemos en Efesios 5:17. El mandamiento a no ser insensatos. No ser insensatos, sino comprender cuál es la voluntad del Señor. Vean, no tenemos que entender cómo Dios hace lo que hace. No tenemos que entender del todo el por qué Dios hace lo que hace. Solo tenemos que entender qué quiere que hagamos y hacerlo. Solo tenemos que vivir lo que dicen los dos versículos anteriores. Efesios 5, 15 y 16. Miren pues con cuidado cómo se comportan. No como imprudentes, sino como prudentes. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. No sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Hacer esto no borra los errores ni los hubieras de tu historia. No borra consecuencias terrenales, temporales, dolorosas que vienen de estas cosas, pero te permite vivir agradando a Dios en el presente. Te permite ser útil a Dios y a los que te rodean en el presente. Te permite no desperdiciar tu vida por los errores y los pecados del pasado. Bien. El siguiente punto que vamos a tocar es que nuestros fracasos generalmente nos hacen más bien y nos transforman más que nuestros éxitos. Nuestros fracasos nos hacen más bien y nos transforman más que nuestros éxitos. Leemos en el Salmo 119, versículo 67. Antes de que fuera humillado, yo erraba. Antes de que fuera humillado yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Nuestros fracasos, humillaciones y pruebas amargas de lo que ofrece el pecado y este mundo nos enseñan a depender de Dios. Nos enseñan a vivir en obediencia y a anhelar el reino celestial. Esos recuerdos amargos y esos hubieras que nos atormentan. Esto lo vimos muy claramente fin de año, en el mensaje de fin de año con Jacob. Si recuerdan, hasta el nombre de Jacob sonaba en hebreo a engañador o estafador, el agarratalones.
Dios le permitió a Jacob una larga lista de fracasos, decisiones cuestionables o erradas, pecados, humillaciones, todo para transformarlo. Todo para convertirlo en el hombre que quería que fuera. Y el cambio fue tan grande que su nombre fue cambiado a Israel. El cambio en él fue tan profundo que Dios hasta cambió su nombre. Pero para llevarlo hasta ese lugar, para moldearlo y transformarlo, Dios le permitió pasar por una larga lista de fracasos y errores. Y no tenemos que dudar que muchas veces habrá pensado Jacob, no hubiera engañado a mi papá. Pues a tontería. Dios ya me había prometido la primogenitura y yo tuve que ir a engañar a mi papá y robármela. No tenemos que dudar que Jacob pensó muchas veces, no hubiera hecho eso. Pero Dios misteriosamente lo usó para su bien, al final. Usó las consecuencias de su hubiera para su bien, para transformarlo. Ahora, no les voy a dar todas las curas ni todas las respuestas bíblicas para esta lucha con los hubieras en este mensaje, porque le vamos a dedicar otro domingo a este tema, Dios mediante. Pero cerramos enfatizando el siguiente punto. Para vencer los hubieras en tu vida, los hubieras que te atormentan, la clave es confiar y creer lo que Dios dice. La clave es confiar y creer, aplicar a tu vida lo que Dios dice. Leímos al inicio, en sus manos están mis tiempos. No, es que hubiera esto y hubiera escogido otra carrera y me hubiera preparado más y hubiera comprado y hubiera... En sus manos están tus tiempos. Hay que creer eso, hay que creer lo que dice en Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Hay que creer en el Dios que dice que hemos sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Para vencer el hubiera, tienes que creer y aplicarte la palabra de Dios. Tienes que creer lo que Él dice acerca de los planes que tiene para ti. Planes de bienestar y no de mal para darte porvenir. Y esperanza si estás en Cristo, claramente está. No es una promesa universal. Esto es si estás en Cristo. ¿Qué mejor esperanza pudieras tener, creyente? Tanto de esto de los hubieras es estarte lamentando, ¿no? No, es que ya está terrible mis circunstancias, ya no puedo aguantar. Casi como Job o como Jonás, ya mejor llévame, Señor. ¿Qué mejor esperanza pudieras tener que lo que acabamos de leer para tu vida? ¿Qué mejores promesas te podría dar tu Dios? No, es que estoy dominado por esto, no puedo zafarme del hubiera. Mi vida es un desastre, soy un inútil ahora a causa de eso, no puedo tener gozo, no puedo tener felicidad. ¿Qué mejor te podría prometer Dios que esto? ¿Qué más necesitas? Si estas verdades no te bastan, o no quieres aferrarte a ellas para vencer tus luchas con el hubiera y aceptar con gozo donde Dios te tiene ahora, lo único que te puedo aconsejar es que vayas a Dios con esto y le ruegues que te cambie. Le ruegues que te dé fe. Le ruegues que cambie tu corazón, incluso posiblemente que te salve porque tal vez no estás en Cristo. No hay otra esperanza. No hay otro camino para ti, creyente. Ahora, todo esto que hemos visto son claves para el creyente. Son las respuestas para la persona que verdaderamente ha creído y se ha entregado a Cristo.
tenemos que advertir al inconverso. Nada de esto es para ti, ni va a tener poder en tu vida si no estás en Cristo. Si tú escuchas estas promesas y todo este tema y dices, pues realmente me da igual lo que estás diciendo, hermano. Eso no es poderoso para mí. Yo no hallo ningún poder, ninguna esperanza para vivir diferente, ningún poder de Dios para sobreponerme a mis hubieras y mis errores y mi remordimiento. Si no hay poder en estas cosas para ti, lo único que podemos concluir es que no estás en Cristo. Si no tienes la gracia y la ayuda de Dios para aferrarte a estas verdades y vivirlas y caminar por fe, es que no lo entiendes, no importa que no lo entiendas del todo. No importa, lo que tienes que hacer es creer, lo que tienes que hacer es someterte, lo que tienes que hacer es obedecer. Todas estas promesas y verdades son para quien ha perdido su vida para hallarla en Cristo. ¿Eso ha sucedido contigo? Hay un momento en tu vida en el que perdiste, renunciaste al mundo, renunciaste a todas tus esperanzas terrenales, la vida terrenal que tú soñabas y esperabas tener, para hallarte en Cristo, para que Cristo fuera tu todo, el centro de tu vida. Solo en Cristo podrás vivir estas cosas. Solo Cristo puede borrar tus pecados y perdonarlos. Solo Cristo puede salvarte, transformarte, para darte, como leímos, porvenir y esperanza. No hay respuestas al hubiera, salvo las respuestas que se hallan en Cristo. No es que la psicología positiva y el agradecimiento, no, patrañas, engaños. No hay respuestas al hubiera, salvo las respuestas que se hallan en Cristo. No las hay. Reales no las hay. Poderosas para transformar vidas no las hay. El mundo y la sabiduría humana no tienen respuestas reales. Sin Cristo, el hubiera te va a torturar en esta vida y por la eternidad. Y si eres joven, hay jóvenes aquí escuchando esto, y tal vez piensas que tú todavía no tienes hubieras, o que aún tienes pocos hubieras, y este tema te preocupa poco. Tú piensas que este mensaje no es para ti. Esto es para el de allá, del que tiene 50, 60 años, que ya vivió su vida. Y amigo joven, tú tienes la bendita oportunidad de entregarte a Cristo antes de que tu vida se llene de muchos amargos hubieras que no podrás cambiar. Pero si no te entregas a Él, si resistes su llamado, no, sí, me siento mal, más me vale hacer algo acerca de esto, pero otro día. Si resistes su llamado, tú no tienes la vida asegurada. Hoy mismo pudieras pasar a una eternidad en la que vas a pensar millones de veces: hubiera creído en ese mensaje, ese día, con mi conciencia cargada, ante las promesas de Dios de salvarme, hubiera creído, me hubiera arrepentido, me hubiera arrojado a la misericordia de Cristo, porque ahora ya no hay esperanza. Ahora ya no hay oportunidad. Y lo único que queda es hubiera. En Cristo, Dios puede sobreponerse a tus hubieras. Pero sin Él, tu existencia eterna se va a volver un hubiera.
Dios te guarde de eso. Vamos a orar. Padre, estas son las realidades de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tengan el debido impacto en nosotros, que nos muevan poderosamente, no solo al temor o al llanto, sino a buscar a Cristo. Señor, reconocemos todos que hemos vivido tiempos en nuestras vidas en las que hemos estado inútiles, infértiles, porque estamos atorados en estos hubieras de nuestro pasado. Pero Señor, tú nos muestras gloriosamente que tú puedes sobreponerte a nuestros hubieras. En ti hay poder para cambiar, para no desperdiciar nuestras vidas. En ti hay salvación, vida eterna. Te rogamos, Padre, que hagas en nosotros lo que solo tú puedes hacer. Y nos ayudes, Padre, especialmente los que decimos conocerte, decimos ser cristianos. Ayúdanos a creer, a obedecer, a vivir con fe, firmemente anclada en tus verdades. Te damos gracias porque en ti hallamos estas respuestas, Padre. Te pedimos que tú hagas tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.